Ahora, don Carlos Sánchez Berzaín, si se hubiera ratificado el fallo o el veredicto que dio el jurado ciudadano, ¿usted tenía los recursos para responder a lo que tenía que pagar? Mire, el tema es un tema de fondo, no se ha ratificado porque de acuerdo a los hechos no corresponde aquello. No hay manera de quienes hemos cumplido con la ley. Gobierno constitucional, en defensa del Estado de Derecho, cumpliendo el mandato que nos imponen los cargos para lo que hemos jurado, tengamos que ser objeto de lo que ha sucedido en Bolivia, una persecución política digitada por los que han dado el golpe de Estado, por los que han producido el derrocamiento y que están amparados además en decretos de amnistía y que han perseguido sañuda y maliciosamente, manipulando la justicia boliviana y pretendiendo llegar a la justicia norteamericana con el mismo mecanismo, a quienes solamente hemos defendido la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución, y hemos sido víctimas de un golpe de Estado cuyos desastrosos resultados se están viendo hoy día. Cuando se ha perseguido a los miembros del alto mando militar constitucional del año 2003, cuando se los ha encarcelado injustamente y se los ha puesto como presos políticos, cuando se ha perseguido a los ministros, al presidente de la República, se estaba simplemente tratando de cubrir los crímenes de conspiración, sedición, derrocamiento y otros que han cometido quienes ahora detentan el poder y que están encubiertos por los decretos de amnistía firmados por Carlos Mesa. Don Carlos Sánchez, yo le pregunté algo, por favor, y usted me está diciendo otras cosas, y está bien, tiene derecho a hablar, pero yo le pregunto, si usted tenía que pagar, ¿tiene? Porque la gente se hace la pregunta, la gente dice, se fueron, viven como ricos, son millonarios. Estamos hablando de un tema de fondo, señora, y usted me va a disculpar. Nunca hubo esa obligación de pagar, porque lo que dijo el jurado... Pero mi pregunta es esta, por favor, si usted me atiende, si usted tuviera que pagar, ¿usted tiene ese dinero? La gente quiere saber si usted es rico. Señora, yo no tengo que pagar, yo vivo de mi trabajo, yo era rico antes de ser político. Si usted tiene la amabilidad de ir a la Contraloría General de la República, revisa mi declaración de bienes del día 7 de agosto de 1993, un día después, primera vez como empleo público, mi primer empleo público, presidencia, y el último ha sido ministro de Defensa. Yo tengo una declaración de bienes que superaba 10 millones de dólares. Les ruego que vaya, la verifique y saque sus conclusiones. Mientras tanto, el tema es que no tengo que pagarle a la gente que ha sido vilmente agredida, ha sido asesinada, ha sido lastimada por quienes hoy día detentan el poder ilegítimamente en Bolivia y han hecho de la democracia de la República de Bolivia una dictadura en un Estado plurinacional que depende absolutamente del castrochavismo de Cuba y Venezuela y que está llevando a la patria por el camino de Venezuela. Ese es el tema. Y a esa gente que no tenía un peso quebrado por la mitad cuando ha llegado el gobierno y que hoy día se construye palacetes y que hoy día vuela como si fuera propio en aviones del Estado y que malgasta y que ha hundido al país en corrupción, a ellos hay que preguntarles qué plata tienen hoy día y de dónde la han sacado. Porque quienes hemos vivido nuestro trabajo y hemos llegado al poder político como yo, con dinero, con profesión, con prestigio y con fortuna, tenemos cómo responder nuestras obligaciones. Ahora, su primera declaración jurada de bienes me dice 7 de agosto de 1993, usted tenía 10 millones de dólares, dice. Ahí está la declaración. Su última declaración jurada, ¿de cuándo fue y a cuánto ascendía su fortuna, por favor? Usted mire eso, señora, y yo le quiero decirle que mi fortuna o mi no fortuna es mía. Y que yo, en este caso, le puedo aseverar que todo lo que tengo y he tenido proviene del ejercicio de mi profesión, económicas absolutamente lícitas. Y estamos hablando de un fallo de Estados Unidos que nos ha liberado de responsabilidades por hechos políticos que son más trascendentes que lo que usted está preguntando. Los hechos políticos es que un juez en los Estados Unidos ha declarado que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín son responsables por los hechos luctuosos del derrocamiento del golpe de Estado de octubre del 2003. La pregunta es quiénes son, y también la hemos respondido en el proceso. Son quienes han conspirado en ese golpe: Evo Morales, Felipe Quispe, la conspiración que vino de Venezuela y de Cuba, la operación que implementaron con las FARC, las guerrillas de las FARC,
y la cobertura que dio a todo eso la traición de Carlos Mesa, que terminó después firmándoles el decreto de amnistía. Este tema no se ha terminado. Este es un tema en el cual hay una decisión jurídica muy importante, pero ahora vamos tras la decisión histórica del pueblo de Bolivia, al que hay que abrirle los ojos para que se dé cuenta, muchos ya se han dado cuenta y saben qué es lo que está pasando, que la dictadura que se ha montado en Bolivia tiene su origen en ese derrocamiento de octubre del 2003, donde se rompe la democracia y donde a partir de ese momento, para tratar de presentarse como renovación política en vez de ser los criminales políticos que en verdad son, persiguen a las víctimas, persiguen al gobierno derrocado, encarcelan indebidamente ministros y comandantes de las Fuerzas Armadas y destrozan toda la institucionalidad nacional. Lo que acaba de decir el juez americano es un reconocimiento, es una reivindicación a los hombres y mujeres que defendieron la democracia en octubre, en septiembre del 2003 y que después la han seguido defendiendo pese a la persecución política de un gobierno que ha entregado el país a potencias extranjeras y que está dilapidando la riqueza nacional y llevando a Bolivia a una crisis económica, política, de narcoestado y de corrupción. Ya, usted ya dijo lo que quería. Ahora, por favor, déjeme preguntarle lo que yo quiero preguntarle. Así como se acordó que el 7 de agosto de 1993 su declaración jurada era de 10 millones de dólares, lo que le pregunto es, la última declaración jurada que hizo, ¿a cuánto ascendía, por favor, su patrimonio y cuándo la hizo? Bastante menos que eso, para tranquilizar su curiosidad femenina. Deme bastante la cifra, menos por que favor. eso, porque me he gastado, está en la Contraloría, seguramente era bastantes millones menos que eso, porque he gastado mi dinero en política, he gastado mi dinero en campañas electorales. Don Carlos Sánchez, dos cositas, por favor, don Carlos Sánchez. La invito, mire, yo le voy a decir una cosa. Dos cositas, permítame algo, que dijo algo que hay que aclarar. Por favor, permítame. El mundo ha cambiado. Cuando usted dice su curiosidad femenina, no es curiosidad femenina, don Carlos Sánchez. Tengo que preguntarle. Es una entrevista esto. Entonces yo le digo a usted, si se acordó que eran 10 millones de dólares, si me puede dar las cifras, si dice que son varios millones de dólares menos, su última declaración jurada de 9, de 8, de 7, de 6, de 5, ¿de cuánto era su última declaración jurada? Son registros públicos, vaya y búsquelos y me va a hacer un gran favor. Pero compártalos, por favor, ¿para qué compartió los 10 millones y no comparte la última cifra, por favor? Es bastante menos dinero que ese, yo creo que son algunos millones menos, pero en todo caso, le quiero decir... Pero no dígame cuánto, por favor, don Carlos Sánchez, ¿me puede decir señora, cuánto? Vea usted el registro público, por favor, y más bien ayúdeme con eso, porque el gobierno esconde los datos públicos. Le estoy dando la fecha de la primera declaración de bienes, que fue el 7 de agosto de 1993, un día después de mi primer juramento como ministro. Como fui derrocado en octubre del 2003, no tuve a tiempo de hacer la declaración de bienes de cierre de esa gestión, pero usted puede encontrar mi declaración de bienes del inicio de la gestión del 2002, donde va a encontrar que tengo mucho menos patrimonio porque lo he gastado en política y lo he gastado en operaciones que han dado servicio al país, en mi servicio público. Lo que tiene que quedar bien claro, que a diferencia de quienes gobiernan hoy día el país, que han llegado al poder con una mano adelante y una mano atrás o con un cato de coca y hoy día son multimillonarios, yo he llegado al gobierno con un patrimonio razonablemente importante y he salido con menos que ese patrimonio. Ahora sí, voy al tema del juicio. Usted dice que el juez hoy ha establecido lo que en justicia corresponde. Ahora, ¿qué piensa, por favor, de la lectura que dice que un jurado ciudadano compuesto por 12 personas, 10 ciudadanos afroamericanos lo ven culpable usted y a Goni, responsable, esa es la palabra jurídicamente correcta, y un juez anglo los libera de culpa? A ese tipo de observaciones, ¿cómo responde? De nuevo, hay un procedimiento legal. El jurado emite una opinión que puede estar fundada en sensibilidades y por eso se llama veredicto. Hay un juez que tiene que darle sentido jurídico en relación a la prueba, en relación a la ley, en relación a las características de los fundamentos de derecho a ese veredicto. Y ese juez, en cumplimiento de su obligación y aplicando estrictamente la ley, ha encontrado
que el veredicto no era adecuado, ha aplicado la regla 50, que para eso existe, y ha formulado la declaración de hoy día, que es una declaración de que no existe responsabilidad, una declaración en la que se establece que no hay ninguna prueba, que la parte contraria no ha producido ninguna prueba que demuestren los hechos afirmados en la demanda, y que el presidente Sánchez Lozada y yo hemos procedido en nuestras competencias de presidente de la República y ministro de Defensa respectivamente, de acuerdo a ley, de acuerdo a derecho. Porque hay datos que, por ejemplo, le interesarán saber a la opinión pública boliviana. Respecto, por ejemplo, a los fallecidos, y ustedes en algún momento lo han reportado, fallecidos que todos lamentamos, que al principio se cargaron como si fueran hechos promovidos por las Fuerzas Armadas, por los soldados o por los miembros defensores del orden público en ese momento. Han habido peritajes que han establecido que las balas de esos disparos no corresponden a las armas militares usadas por el ejército boliviano ni por las Fuerzas Armadas, que el ángulo de penetración, que la situación en la que se han producido los impactos no corresponden a los lugares desde los cuales podían disparar o estaban ubicados los efectivos del orden público. Esto ha sido un juicio de detalle. Además, no es un juicio que ha durado las 4 semanas donde el jurado ha estado presente y donde se ha concentrado la atención para el juicio oral. Este es un juicio que lleva casi 12 años y que le quiero recordar otro hecho, lo hemos ganado 2 veces. Esta es la tercera ocasión en la que con supuesta prueba adicional los demandantes, que son, en mi criterio, gente que ha sido manipulada por grupos políticos, auspiciados por la gente que está empeñada en buscar un culpable para tapar su culpabilidad, no han podido demostrar nada de lo que han dicho y ahora han vuelto a perder y esta derrota es definitiva. Estamos hablando de prueba, de ley, de aplicación de principios jurídicos que han sido perfectamente puestos en orden por el juez a través de un fallo en uso absoluto de sus competencias, dejando de lado un veredicto que estaba obviamente equivocado.